Muy buenas tardes, seguidores de Visión 360. Nos encontramos con el investigador uruguayo Eduardo Cudines, que nos visita aquí a Bolivia y nos viene a hablar de temas muy importantes como el extractivismo minero y los recursos naturales que tenemos. Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Por favor, háblenos un poquito de cómo ve usted el tema de los recursos naturales en nuestra región. Bolivia es un país rico en recursos naturales y sabemos que este tema lo hace un poco vulnerable, pero también bueno, es un país de donde todavía se puede extraer muchas cosas. Bueno, la situación en todos los países de América del Sur es más o menos esa. Se ha vivido una intensa apropiación de recursos naturales, pero se dice esto que tú acabas de ahora de comentar, haciendo referencia a que hay todavía algún recurso más, hay un espacio más que podemos colonizar, habrá otro nuevo mineral o otro nuevo yacimiento de gas o de petróleo que nos sacará del lío actual. Reconocido ese contexto, lo que hay que advertir es que esa perspectiva, ese modo de encarar la situación es cerrado y equivocado. ¿Por qué? Veamos el caso de los hidrocarburos. Se han agotado. Bolivia es el primer caso claro de esta situación, pero es inminente, está a la vuelta de la esquina un agotamiento de los recursos conocidos de hidrocarburíferos en Colombia, en Ecuador y en Perú. Por lo tanto, sabemos de que no va a haber una posibilidad en ese sector. Esto aunado a que toda la comunidad internacional dice esto genera cambio climático. Los gobiernos firman acuerdos como el Acuerdo de París y deberían abandonar la explotación de nuevos yacimientos de petróleo para no quemar ese combustible, para no generar más gases invernadero. Entonces tenemos la evidencia histórica, la situación actual y las predicciones al futuro que nos dicen que ese tipo de relación con la naturaleza, que era la del extractivismo intenso, la de minería intensa, campos y campos petrolíferos o el monocultivo, no resuelve los problemas de fondo, aumenta la dependencia de los países, genera muchos impactos sociales y ambientales y no tiene futuro. Y a esto hay que evaluar también las políticas y las tendencias políticas que actualmente están en nuestra región. La ventaja que hemos tenido nosotros en América del Sur es que en los últimos años hemos pasado por todos los regímenes políticos posibles. Hemos tenido una variedad impresionante que no ha ocurrido en ninguna otra región. Hemos tenido, por ejemplo, gobiernos de la extrema derecha como Jair Bolsonaro en Brasil, a el gobierno de Hugo Chávez en Bolivia, que ha anunciado un nuevo socialismo del siglo XXI. Hemos tenido todo el espectro posible. Se han hecho todos los ensayos, más privado o más estatal. Más intenso vendiéndole a los países industrializados occidentales o más intenso tratando de hacer una alternativa con China. Todos se han ensayado. Cada uno de esos modelos tiene sus pros y sus contras, pero tiene algo en común. No resuelven los problemas de fondo, aumentaron los deterioros sociales y ambientales y no tienen futuro. Entonces esa es la gran lección política, no en el sentido partidario, en el sentido de la elección inminente, sino en el sentido amplio del término, es que la política convencional a la que veníamos acostumbrados, por lo menos del siglo XIX, piensa en el desarrollo de una manera en que no es posible ya llevarlo adelante en América del Sur ni en el planeta Tierra. Estamos justamente en una época preelectoral en la que escuchamos muchas promesas y viendo la situación en la que estamos, lo que usted mencionaba, la falta de combustibles, el tema de los incendios que ha sido terrible, la ampliación de las brechas de las áreas de cultivo, de la ganadería, etcétera, etcétera. Estas promesas, ¿hacia dónde tendrían que apuntar? ¿A dónde tenemos que ir? Bueno, necesitamos una renovación de cómo entender la política, porque fíjese esto usted que está ahora relatando, tal vez podríamos decir que el problema es que podría repetirse una situación como la de Perú.
Perú en las últimas elecciones ha tenido candidatos numerosos. El que gana la elección la gana con un porcentaje pequeño y casi todo el mundo queda desconforme. Entonces ha sido una crisis como en cámara lenta que se ha mantenido en los últimos años, que no soluciona los problemas de fondo del país y por el otro lado genera un saldo negativo en el sentido de que las mayorías cada vez confían más del poder legislativo, de la presidencia, del Estado y así sucesivamente. Entonces se desentienden de la política y termina una sociedad anómica de personas vinculadas unos con otros. Al contrario de eso, parece importante reivindicar el papel de la cooperación, la solidaridad y la política como persecución del bien común. Entonces ahí hay una demanda para los ciudadanos. Los ciudadanos son los que tienen que elegir a los mejores políticos. Pero también los ciudadanos tienen que ser lo suficientemente inteligentes, sobre todo los más veteranos, para no caer en las conocidas promesas que se repiten desde hace décadas y que se sabe que no se van a cumplir. Entonces necesitamos un incentivo fuerte para promover una renovación política de ese modo. Veíamos tal vez frente a frente lo que ha sido la política de Evo Morales, sí, con la defensa de la madre tierra, el embanderamiento de esta temática, el vivir bien de las comunidades, el reconocimiento a las comunidades indígenas, y ahora vemos propuestas de biocombustibles, de biotecnología, ¿no? Una ampliación y una priorización tal vez del apoyo a la agroindustria, ¿no? Bien, pero yo quisiera matizar eso que usted dice, para ver si eso fue realmente así. Porque una cosa es el discurso y la declaración, y otra las políticas concretas, efectivas, que se viven en las comunidades y en la naturaleza. Entonces, por lo tanto, sí, había una retórica, un discurso de los gobiernos del MAS de defensa del ambiente y de la Pachamama. Pero fue la época en que más se incentivaron los extractivismos. Es más, Evo Morales lo ve como persona, el gobierno y muchos intelectuales asociados al gobierno hicieron un giro donde la idea de la defensa de la Pachamama la transformaron y lo paradojal es que pasó desapercibido para muchos. Por eso tú me decías este eslogan de que la defensa de la Pachamama en el pasado. Lo voy a explicar para los que me están viendo. La Pachamama, sea interpretada como sea interpretada, siempre es un ente colectivo, una asociación colectiva atada a un territorio. Siempre es local. Entonces la Pachamama es de un ayllu, de una comunidad. Siempre está asociada a lo local. El giro que ha hecho años atrás, el discurso del gobierno, era comenzar a hablar de la Pachamama global. Pero no hay una Pachamama global. Porque el ambiente, las comunidades y las historias de los Andes son distintas a la de, por ejemplo, la que ocurre en el extremo sur de América del Sur, distintas a las de África y distintas a las de Asia. No se puede traspasar esas concepciones de uno a otro espacio. Dando un paso más, si yo hago una explotación de petróleo o una explotación minera aquí, destruyo esa Pachamama local. Entonces la justificación de aquellos años era encarnada en palabras que más o menos daban estas ideas por por el vicepresidente Álvaro García Linera, es que si todas las economías del mundo no salen del extractivismo, Bolivia no puede salir del extractivismo, porque no tendría recursos financieros. Entonces eso generó esta situación de que se insistió en ser explotador de hidrocarburos con un discurso pachamamista que violaba las ideas originales comunitarias de la Pachamama y que además violaba los mandatos de evitar emitir gases invernadero para no contribuir al cambio climático. Porque el gas que de acá se sacaba, alguien lo quemaba en algún lugar y por lo tanto se contribuía al cambio climático. Entonces lo que hemos visto es una acentuación de ese deterioro y de esa visión mercantilista de la naturaleza. Y otra vez, una y otra vez, la idea de que nos va a salvar la exportación de algún recurso natural.
Efectivamente, actualmente se habla mucho del litio, se debate, se Sí. pelea por el litio y bueno, las políticas están apuntando a ese tema. ¿Cómo cree usted que realmente debemos asumir la explotación del litio? Bueno, sobre el litio, bueno, precisamente aquí en La Paz, en la Feria del Libro, este día viernes 8, vamos a tener la presentación de un libro colectivo sobre esta problemática. ¿Qué se sabe o no se sabe del litio? Con experiencias en Argentina, en Chile, en Brasil, en México, las condiciones globales, las tecnologías disponibles, etc. Y el papel de China, el gran gigante escondido en toda esta dinámica. Y se va a presentar al final de la tarde del día viernes este libro. Invitamos a todos los que nos están viendo de que nos acompañen. Dando un paso más, siguiendo con tu pregunta, aquí la clave para la temática del litio es saber qué preguntar para tener las respuestas adecuadas para tomar la decisión. Entonces, primera pregunta, por ejemplo, ¿el litio realmente va a ser un buen negocio y nos va a dar dinero? ¿Va a quedar dinero neto para el país? Otra pregunta, ¿realmente existen tecnologías que permiten asegurar que no vamos a destruir el salar ni se va a perder el agua? Y así sucesivamente. Entonces lo que planteamos desde CERIP y otras organizaciones que acompañan este debate en la región es ¿qué tenemos que preguntarnos? ¿Qué tenemos que averiguar? ¿Qué información necesitamos para decidir racionalmente si litio sí o no? Porque si no va a pasar lo del gas. Tomar la decisión a lo loco, va a haber una época de boom, suben las exportaciones, se destruye el salar, se pierde el litio o cambia la demanda global y todo se vuelve a derrumbar. Entonces, esa es la cuestión de fondo que yo creo que es indispensable abordarla de esta otra manera. Y en otras extracciones también que hay, aquí tenemos mucho problema con el tema del oro. El oro es lo mismo. Fíjese usted que el oro, acá se saca en Bolivia, como en Perú, Ecuador y Colombia, oro sobre todo aluvial, con un impacto ambiental y social brutal. Desplazan a las comunidades indígenas. Queda el agua y el suelo contaminado con mercurio. Llegan los campamentos mineros. Tenemos violencia, corrupción, prostitución y quedamos entreverados en redes de tráfico ilegal cada vez más violentas, como acaba de suceder en Perú. ¿Para qué se necesita el oro? ¿Para qué sacamos oro? El 90% del oro del mercado global va a usos no esenciales, que son joyería, el caso del oro boliviano va sobre todo a joyería, aretes, cadenas, pulseras, anillos, sobre todo para señoras que tienen dinero en la India, en China y en países del Medio Oriente. Entonces, ¿cómo puede justificarse destruir la Amazonía, dejar contaminado con mercurio un río, que los locales no tengan ni siquiera para comer porque el pescado está contaminado, para que unas señoras tengan aretes del otro lado del planeta? Bueno, esa es la locura del extractivismo del oro. Hay que dar un giro de timón, nuevas normas, nuevas políticas y tal vez mano dura, ¿te parece? Algunas cosas sí, otras no. El giro de timón, las nuevas normas, las nuevas políticas sí. La mano dura, mire, no sé, así dicho tan general, no me gusta la idea. ¿Por qué? Porque los que más han recibido mano dura son las comunidades locales, por la vía formal o por la vía informal. Ahora usted fíjese, por ejemplo, todas las denuncias de desplazamiento de comunidades indígenas o campesinas, porque son invadidas por los mineros ilegales de oro. Estos mineros ilegales de oro están armados. Entonces ahí hay una mano dura. Exacto, son invasiones. Claro, las invasiones. Ahora, por otro lado, sí, también yo entendería usarlo como analogía, decir, yo necesitaría una mano dura para combatir esa ilegalidad. También. Pero el problema es cuando se entra en una dinámica de autoritarismo, es que con la violencia todos pierden. Fíjese usted, por ejemplo, las medidas de ataque a la minería de oro ilegal en Perú, en Colombia y también en Brasil, es dinamitar y bombardear los campamentos mineros y las dragas.
Entonces, por ejemplo, van helicópteros y hacen volar la draga. Avisan, salgan todos, dan una vuelta al helicóptero, vuela y la hace explotar. Esa no es forma de manejar el extractivismo del oro, porque usted no puede poner un policía detrás de cada árbol en la Amazonía a vigilarle que no hagan minería de oro. Entonces necesitamos otras medidas que son menos violentas pero más efectivas. La más clara es una moratoria en la exportación de oro. Ningún país de la región tendría que exportar oro. Se suspende cualquier exportación de oro de los países de la cuenca amazónica. Eso sería una medida esencial, sencilla de aplicar, más barata y efectiva. Y además no tendría ningún impacto en el mercado global, porque con el oro que ya está afuera, con todos esos aretes, cadenas, etcétera, de joyería, usted podría nutrir ese 10% de necesidades industriales legítimas del oro. Ya el oro que está fuera de la tierra es suficiente para todo el sector industrial. Bolivia es muy vulnerable por las fronteras también, tenemos fronteras por todo lado, el acceso por los ríos, las dragas que tenemos aquí, muchas son colombianas que se han bajado hasta acá a Bolivia, ¿no? Sí, bueno, la minería de oro ilegal presenta un problema de transnacionalización por los actores que intervienen. En el caso de Bolivia, los reportes son de presencia de actores chinos y colombianos. También de transnacionalización en el caso de que hay un tráfico ilegal de contrabando de insumos y de oro. Mercurio. El mercurio por un lado y el oro por el otro lado, que va a distintos lugares para blanquearlo y poderlo exportar. También hay un tráfico de personas. Por ejemplo, en el caso Perú, ahí ha habido un buen seguimiento y se ha detectado, por diversas circunstancias, el tráfico de niñas y adolescentes hacia los campamentos mineros. Entonces hay una transnacionalización en marcha y a su vez toda esta explotación de oro depende de los canales de exportación hacia los mercados que lo consumen, que están fuera de nuestro continente. Porque nosotros no nos traemos el oro para usarlo aquí, va todo para afuera. Y los costos no declarados también son otra gran problemática para nuestras regiones. Claro. Le agradezco mucho, Eduardo, por la visita. Bueno, esperemos que encantado. este viernes podamos ver el libro y hablar un poquito más sobre el tema del litio. Sí, aprovecho, tenemos el tema del litio. En paralelo tenemos otra publicación sobre la Amazonía para discutir la problemática de las cuestiones amazónicas. La vamos a estar comentando y charlando con lectores el día jueves en la segunda parte de la tarde. Tenemos otra publicación de Leida Samar sobre los multicolores de la energía y el debate energético contemporáneo. Y por si fuera poco, otra más sobre el tema de las crisis con una mirada histórica para atrás. Así que los invito a todos a la Feria del Libro. Hay muchísimo por debatir y muchísimo que pensar también en relación a nuestros recursos naturales y esta temática que al final es de todos y para todos, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Gracias.